Entre 1995 y 2001, dos agentes de la policía local de las ciudades Mérida y Cumming, pertenecientes al estado de Georgia, Estados Unidos, fallecieron por causas naturales. Lo extraño fue que ambos eran jóvenes que gozaban de buena salud. En los días previos a sus decesos, ambos habían presentado síntomas de lo que parecía ser una gripe fulminante, la fiebre alta y los desgarradores dolores de estómago. Despertaron la preocupación en sus familias e hicieron que se mantuvieran pendientes a cualquier cambio, pero nunca hubiesen imaginado que la gravedad de la enfermedad llegaría a conducirlos al fatal desenlace que tuvieron. Maurice Glenn Turner, de 31 años, pereció el 3 de marzo de 1995 en su cama. 6 años más tarde, el 22 de enero de 2001, a poco más de 60 kilómetros de distancia, y de la misma forma, falleció Randy Thompson, quien para ese entonces tenía 32 años. Existiendo tanta distancia temporal y geográfica, resultaba imposible y sospechar que detrás de esto se escondiera un oscuro y malintencionado secreto. Pero había una persona que tenía la mirada puesta sobre estas tragedias y que se dispuso a investigar. Así llegó a ser capaz de atar los cabos sueltos para al fin descubrir que los exagentes, además de tener en común más de lo que pensaban, habían sido asesinados. Las dos víctimas habían perdido la vida en manos de la misma persona. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Julia Lynn Womack nació el 13 de julio de 1968 en Marietta, Georgia. Cuando tenía 5 meses fue adoptada por la familia Womack, luego de que sus padres biológicos la dejaran en manos de los servicios sociales. Lynn, como todos la llamaban, tuvo una infancia agradable junto a los Womack durante 5 años, pero fue por aquel entonces que sus padres decidieron poner fin a la relación para siempre y firmaron el divorcio. Helen, por su parte, obtuvo la custodia absoluta sobre la niña. Lynn fue la más afectada por este suceso. No podía aceptar la separación de sus padres, y a esto se le sumó la noticia sobre la nueva relación que su madre había iniciado con otro hombre, con quien se casó casi de inmediato. Lo que empeoraba aún más la situación era que Lynn y D.L. Gregory, el padrastro, no se llevaban bien, y la convivencia se estaba tornando insoportable, sobre todo después de que Lynn empezara a mostrar cambios de actitud que afectaron su rendimiento escolar. En la adolescencia, los berrinches ya no eran suficientes para salirse con la suya. Lynn cayó en el consumo de sustancias ilegales, por lo que tuvo que ser internada en una clínica de rehabilitación en Atlanta. Luego de haberse recuperado, llegó el momento de decidir el camino que emprendería para su futuro, una vez que terminara los estudios. A pesar de lo que podría indicar su conducta, Lynn siempre había sentido una gran admiración por la autoridad, o tal vez por el poder que ésta imponía. Durante mucho tiempo soñó con convertirse en una oficial de la policía. Cuando cumplió los 20 años, por fin se animó a hacer el examen que determinaría si estaba apta para hacerlo. De un segundo a otro, el anhelo de servir a las fuerzas de su país se desplomó, además de la mancha que significaron en sus perfiles los antecedentes por abuso de sustancias. Lynn no pasó la evaluación psicológica. El profesional la calificó como emocionalmente inestable, siendo esta una característica que le impedía portar armas. Sin obtener el trabajo de sus sueños, la joven tuvo que conformarse con un empleo como telefonista del 911 en el condado de Cobb. Al menos eso le permitía estar en contacto con los uniformados y conocer de cerca los casos que se presentaban. Lynn supo aprovechar la oportunidad para ganarse la amistad de muchos de sus compañeros, con los que salía frecuentemente de fiesta cuando la jornada laboral llegaba a su fin. Y por supuesto, fue también donde se le presentó la oportunidad de enamorarse. En 1991, cuando ya llevaba 3 años recibiendo las llamadas de emergencias, Lynn conoció a un joven y apuesto agente de la policía de Cobb. Se trataba de Maurice Glenn Turner. En ese entonces,
El joven que había despertado su admiración tenía 28 años y se había unido a las fuerzas policiales 5 años atrás para transformar su pasión por las motocicletas en su medio de vida. Glenn ocupaba el puesto de oficial de motocicletas en la policía del condado de Cobb. Provisto de un físico robusto que hacía contraste con la sensibilidad con la que se dirigía a las personas, se ganó el apodo de osito cariñoso entre sus compañeros, y fueron esas características las que llamaron la atención de Lynn. La joven estaba dispuesta a intentar por todos los medios conquistar a Glenn, pero no le hizo falta insistir demasiado. Lo consiguió con gran facilidad. Él llevaba varios años soltero y teniendo citas furtivas durante las salidas nocturnas. Sintió que era momento de asentar cabeza. Además, Lynn tenía un físico que despertaba el interés de cualquier hombre. La atracción era mutua. Fue así como en 1991 nació una intensa relación entre ambos, tan intensa que un año después, en agosto de 1992, tomaron la decisión de casarse, prometiendo amarse y hacerse compañía hasta que la muerte los separara, pero no sabían que ese momento realmente tendría su lugar. Antes de que la tragedia los sacudiera, el reciente matrimonio ya venía atravesando una mala racha que puso en la cuerda floja la resistencia del amor que se tenían. De hecho, se podría decir que la convivencia empezó con el pie izquierdo desde el principio. Cuando apenas se casaron, accedieron a un crédito hipotecario para comprar una casa en la ciudad de Merieda. Allí empezarían a crear sus recuerdos como esposos, aunque no siempre fueron del todo felices. La situación económica le generaba demasiado estrés a Glenn, ya que además de cargar con la deuda de la hipoteca sobre sus hombros, tenía que lidiar con los derroches de dinero de su esposa. Lynn parecía no compartir su preocupación. Por el contrario, no se privaba de ningún lujo y gastaba sin conciencia sobre las consecuencias que podía provocar. Con el paso del tiempo, la economía familiar siguió empeorando. Aunque cada uno tenía su trabajo, los pagos se estaban volviendo insostenibles porque Lynn seguía empeñada en adquirir nuevas comodidades. Sin ir más lejos, se atrevió a comprar un auto nuevo. Glenn no tenía tregua, estaba agotado y preocupado porque las cuentas no afectaran a su pareja. No vio otra alternativa que buscar un trabajo adicional al que ya tenía para evitar que las cosas se descontrolaran aún más. Empezó a trabajar en una gasolinera cuando terminaba su turno en la policía y con el doble esfuerzo logró salir adelante. Sin embargo, para salvar su matrimonio ya era demasiado tarde. Casi no pasaban tiempo juntos y cuando lo hacían, predominaban las peleas por sobre las muestras de cariño. Glenn ya no se sentía a gusto en la pareja y se estaba planteando el divorcio. Con más tensiones que momentos felices, el matrimonio llegó a duras penas al tercer año de convivencia. En 1995, Glenn ya no pudo disimular más su descontento. Sus amigos de la policía podían darse cuenta con solo mirarlo que no estaba feliz. En febrero de ese mismo año, les confesó a sus compañeros de trabajo que extrañaba la vida que llevaba antes de casarse, que tenía deseos de volver a compartir salidas con ellos, emborracharse y divertirse. Quería dejar de sufrir las presiones del matrimonio. Sus amigos fueron los que lo convencieron de dar el paso que hacía falta para romper definitivamente su relación con Lynn. Finalmente, esa conversación con su esposa tuvo lugar a finales del mes. Ambos reconocieron que la situación era insostenible y que lo mejor era que Glenn volviera a la casa de sus padres, mientras ponían en venta la casa para luego dividir las ganancias. Pero antes de seguir adelante con los planes de la separación, Glenn cayó enfermo. El 28 de febrero, llamó a su trabajo para dar aviso de su ausencia. No se podía levantar de la cama, tenía fiebre muy alta y un dolor en el estómago que le hacía sentir que estaba cerca de fallecer. Los días posteriores fueron iguales. Apenas podía moverse. Viendo que los síntomas no menguaban, decidieron ir al hospital. Todo indicaba que tenía una gripe severa. Los médicos sospecharon que podía tratarse de un virus, pero no sabían con certeza de qué se trataba. Le inyectaron fluidos por vía intravenosa para combatir la deshidratación, le dieron medicinas para las náuseas y lo enviaron de regreso a su hogar. Esa noche la hermana de Glenn habló con él por teléfono, le preguntó cómo estaba y con las pocas fuerzas que tenía,
Glenn dijo sentirse mejor, que las medicinas estaban haciendo efecto, pero al día siguiente, el 3 de marzo, la tragedia finalmente ocurrió. Lynn había aprovechado la leve mejora de Glenn para salir a hacer mandados, pero al regresar encontró a su esposo sin vida en la cama, donde llevaba días haciendo reposo. La noticia dejó en estado de shock a la familia. 3 días atrás tenían a un hijo y a un hermano saludable y trabajador, y de repente ya no estaba con ellos. Pero a Lynn pareció no afectarle de la misma manera, y los hermanos y padres de Glenn lo notaron a pesar de estar hundidos por el dolor. Lynn les contó que la noche anterior a su fallecimiento, Glenn había tenido alucinaciones debido a que ardía en fiebre. Aseguró que lo había encontrado intentando beber el contenido de un bidón de gasolina y que también había intentado lanzarse desde el balcón de la casa. Ella había logrado contenerlo y llevarlo de nuevo a la cama, pero no tuvo la misma suerte para evitar el fatal desenlace. Durante el relato sobre el deceso de su esposo, Lynn se mostró inexpresiva, fría y distante. Sin embargo, su familia política no dejó de ofrecerle consuelo, porque pensaban que le estaba costando aceptar que su esposo ya no estuviera con ella. De todos modos, las circunstancias en las que Glenn había perecido no podían dejar de ser un interrogante para sus seres queridos. ¿Cómo era posible que un joven saludable falleciera por una gripe? El equipo forense, que había compartido años de trabajo con Glenn, le prometió a la familia que harían todo por averiguarlo. Realizaron la necropsia y así pudieron determinar que el exagente tenía el corazón agrandado y que la causa del deceso había sido por una arritmia cardíaca, es decir, los latidos de su corazón eran irregulares. La familia no tuvo otra opción que aceptar que Glenn había fallecido por causas naturales. 3 días más tarde, la falta de emoción por parte de Lynn volvió a repetirse durante la celebración del conmovedor funeral en honor a Glenn, en las calles de la ciudad y con una ceremonia guiada por las autoridades. Numerosos miembros de la comunidad se acercaron para agradecerle su servicio y entrega, antes de despedir sus restos para siempre. Poco tiempo después de que el cuerpo de Glenn fuera enterrado, Lynn recibió $153,000, que correspondían al seguro de vida que su marido le había dejado en caso de que le sucediera algo, y decidió dejar atrás la tragedia para rehacer su vida en otro lugar. Cortando todo tipo de relación con la familia de su difunto esposo, Lynn se mudó a Cumming, una ciudad a 62 kilómetros de distancia de su antigua residencia en Marietta. Allí había conseguido un trabajo como secretaria en la oficina del fiscal del distrito y también un nuevo amor. Randy Thompson, que entonces tenía 25 años, trabajaba como ayudante del sheriff mientras esperaba concretar su deseo de toda la vida de convertirse en bombero profesional. Desde chico había colaborado con el servicio como voluntario, pero durante todos esos años se había preparado para dedicarse a ello por completo. No le resultó nada fácil, ya que tenía un pequeño hijo con una mujer de la que se había divorciado. Mientras se esforzaba por ganar dinero para pagar la manutención del niño, Randy y la recién llegada Lynn comenzaron una relación. La mujer se entregó por completo a su nuevo amor y lo demostraba a diario con montones de regalos. Invitaba a su novio a ver carreras, a recorrer el mundo en cruceros. No escatimaba en nada. Estaba dispuesta a vivir su nuevo comienzo a base de los lujos. Pronto Randy se instaló en la casa de Lynn para pasar más tiempo juntos. Colmados de felicidad, concibieron a su primera hija. Finalmente, en enero de 1996, nació Amber y compraron una casa. Lynn la escrituró a su nombre porque aún no estaban casados. Sin embargo, Randy había comprado un anillo para proponerle matrimonio a su novia, un anillo que no llegaron a usar porque antes de llegar a concretar la unión, aparecieron los problemas. La felicidad que significó la llegada de la bebé se vio opacada por las enormes deudas que comenzaron a contraer. Entre los gastos excesivos y la compra de la casa, el dinero empezó a diluirse entre sus dedos. Los problemas económicos inevitablemente comenzaron a perjudicar el bienestar de la familia, pero sobre todo, la estabilidad emocional de Randy. El entonces bombero llevaba meses de atraso con los pagos de la manutención de su hijo mayor, y las peleas con Lynn se volvieron cada vez más frecuentes.
la pareja entró en un sinfín de rupturas y reconciliaciones. Durante este turbulento periodo, Randy se refugió en la bebida, como si allí fuera a encontrar el consuelo que tanto necesitaba, pero tocó fondo cuando por su cabeza se cruzó la idea de quitarse la vida para terminar de una vez por todas con sus males. Tomó varias pastillas, pero en cuanto se dio cuenta de lo que había hecho, se arrepintió de inmediato, llamó a su padre y le pidió que lo llevara al hospital lo antes posible. Afortunadamente, Randy logró recuperarse de aquel episodio, se propuso salir adelante con su vida y enfrentar lo que hiciera falta. Comenzó a asistir a la iglesia y se prometió a sí mismo que sería un mejor hombre. En 1998, durante una de las tantas reconciliaciones con su pareja, Lynn quedó embarazada de nuevo y 9 meses más tarde dio a luz a Blake, su segundo hijo. Para ese entonces ella trabajaba para un juez. Aunque el nacimiento de otro hijo podría interpretarse como un nuevo comienzo para la familia, la pareja ya estaba completamente deshecha. Randy hacía lo posible por permanecer junto a su familia, pero cuando la situación no dio para más y los niños comenzaron a verse afectados, los adultos decidieron tomar distancia. Aunque no rompieron del todo la relación y seguían compartiendo momentos en familia, Randy dejó la casa. Hacían todo juntos, pero vivían en casas separadas. Por 2 años esta solución que habían encontrado parecía funcionar. Al menos así lo fue hasta el 19 de enero de 2001. Ese día, Randy y Lynn tuvieron una salida como pareja sin niños. Querían darle una nueva oportunidad al amor que sentían el uno por el otro. Luego regresaron al departamento de Randy, donde continuaron la velada con algunas copas de por medio. Esa noche, el bombero manifestó que se sentía mal y Lynn lo atendió. Le preparó 2 tazas de té y se aseguró de que estuviera tranquilo mientras dormía. A la mañana siguiente, el estado de Randy había empeorado. Tenía vómitos, fiebre alta y desgarradores dolores de estómago. Esa tarde, Lynn tuvo que salir a trabajar, pero en cuanto terminó, regresó para chequear cómo se encontraba. Esa vez llevó sopa de pollo y más té. A la mañana siguiente, Randy había fallecido. El examen forense que le practicaron reveló que el hombre de 32 años tenía el corazón agrandado y la causa de su deceso había sido una arritmia cardíaca. Todo indicaba también en este caso que había perecido por causas naturales. Los restos de Randy fueron despedidos en un emotivo funeral, al que se presentaron cientos de bomberos con sus camiones y sirenas para rendirle homenaje. Debido al riesgo que implicaba su trabajo, Randy había contratado un seguro de vida para que su pareja e hijos no les faltase nada. Lynn volvió a cobrar dinero por el fallecimiento de su pareja, pero esta vez la cifra fue bastante menor. El pago que recibió fue de $36,000. Una vez más, Lynn se enfrentaba a la pérdida de un marido, pero esta vez, con 2 niños a cargo, la comunidad sentía pena por la joven viuda y estaba dispuesta a ayudarla. Al menos así fue, hasta que empezaron a circular ciertas sospechas. Kathy Turner, madre de Glenn, la primera pareja de Lynn, tenía la costumbre de leer los obituarios en el periódico. En él se imprimían los fallecimientos de los habitantes de la zona y las condolencias de sus allegados. El 23 de enero de 2001 no fue distinto. Como cualquier otro día se dispuso a leer, pero uno de los fallecimientos llamó su atención. Se trataba del bombero de 32 años Randy Thompson. No lo conocía, pero sí a la que figuraba como su pareja, Lynn Turner. En un primer instante se lamentó por la mala suerte que tenía su exnuera con los hombres, pero cuando el asombro pasó, comenzó a tener sospechas sobre su responsabilidad. Le comentó su presentimiento a Mike Archer, el compañero de rondas que Glenn había tenido durante su servicio. El policía no tenía dudas al respecto. Una corazonada le decía que Kathy estaba en lo cierto y que era altamente probable que Lynn tuviera algo que ver en ambos casos. Archer se contactó con las autoridades del condado de Forsyth, donde trabajaba Randy Thompson, para ponerlos al tanto de sus sospechas. Las autoridades se comprometieron a hacer las averiguaciones pertinentes. Mientras tanto, la familia Turner se reunió con una reportera que había cubierto ambos casos, Jane Hansen. Durante el encuentro,
Kathy Turner le mostró a la periodista todos los documentos que tenían sobre el deceso de Glenn. También le expresó su inquietud con respecto a Lynn. Le comentó que cuando estaba casada con su hijo, solía ser controladora, fría y calculadora. Incluso había logrado que Glenn cambiara a su madre como beneficiaria de su seguro de vida por Lynn. Jane Hansen tomó nota de todos los dichos de la familia y les prometió que haría lo que estuviera al alcance de sus manos para ayudarlos, pero les advirtió que mantuvieran las expectativas bajas, porque la necropsia era clara en cuanto a la causa de su deceso y no tenían pruebas contra Lynn. De todas maneras, la reportera se tomó en serio su promesa y puso en marcha su propia investigación. Logró acceder a los reportes de las necropsias que se habían practicado en ambos fallecidos. Notó que eran idénticos, pero también buscó la opinión de un profesional. Un cardiólogo amigo ratificó que los decesos habían sido por causas naturales. La investigación no la estaba conduciendo a ningún lado. No había nada que probara la teoría del asesinato. No obstante, recuperó las esperanzas cuando logró hablar con la familia de Randy Thompson. La entrevista fue casi igual que la que había tenido con los Turner. La descripción que le hicieron sobre Lynn era demasiado similar. A medida que las sospechas crecían, las familias de las víctimas se conocieron. Hablaron durante horas de Glenn y Randy, y también de Lynn. Entre anécdotas descubrieron que la mujer los había engañado desde el principio. Supieron que en realidad, la relación de Lynn y Randy había iniciado cuando ella aún estaba con Glenn, y a su segunda pareja le había dicho que era divorciada, no viuda. Las dudas pasaron a ser certezas, pero todavía no tenían pruebas contra Lynn que demostraran que los había asesinado. Jane Hansen, que no había dejado de hacer su labor periodística, elaboró la teoría del envenenamiento como posible explicación de los decesos. Contactó a especialistas para averiguar qué sustancias eran capaces de terminar con la vida de esos hombres en tan poco tiempo y que pudiera confundirse con un deceso natural. A raíz de esa hipótesis, los investigadores repitieron los exámenes sobre los tejidos de Randy. Jane estuvo presente en todo momento, haciendo preguntas y aportando sus conocimientos a los profesionales. De hecho, fueron ella y un infectólogo los que encontraron una especie de cristales en los riñones de la víctima. Esa era la prueba que necesitaban para confirmar el envenenamiento. La presencia de los cristales indicaba que la sustancia que había terminado con su vida era etilenglicol, el principal componente del anticongelante para autos. Se trataba de un líquido sin olor, pero de sabor dulce. Por fin habían descubierto la verdad sobre el deceso de Randy, pero ahora faltaba saber si lo mismo había ocurrido con Glenn 6 años atrás. Los investigadores pidieron a un juez y a la familia Turner que los autorizaran a exhumar el cuerpo del exagente, y con mucho dolor accedieron. Los tejidos de Glenn fueron sometidos a la misma evaluación que los de Randy. Efectivamente, el etilenglicol estaba presente. Fue entonces cuando las actas de defunción de ambos decidieron ser cambiadas de causas naturales a homicidio. Instantáneamente, Lynn se convirtió en la principal sospechosa y en octubre de 2001 fue detenida preventivamente. A continuación se dio inicio a un largo camino para obtener la justicia que los dos agentes se merecían. Si bien tenían todas las certezas de que la autora de los dos crímenes había sido Lynn, no tenían las pruebas suficientes para demostrarlo. No tenían ADN ni huellas ni nada que les sirviera para demostrar que ella había sido la culpable. Además de la prueba del envenenamiento, solo contaban con un testimonio y la esperanza de convencer al tribunal de que Lynn tenía los medios y los motivos para llevar a cabo esos asesinatos. La tragedia consistió en que primero se juzgara a Lynn Turner por el asesinato de Glenn Turner. Pensaron que los antecedentes de Randy con el alcohol podían llegar a influir sobre el tribunal. Si el caso de Glenn se resolvía a su favor, podía beneficiar al de Randy. El 1 de noviembre de 2004 comenzó el juicio en su contra, que se extendió por 10 meses. Para entonces, el caso ya había llegado a oídos de los medios nacionales e internacionales, gracias al seguimiento que Jane Hansen había escrito y publicado en sus artículos periodísticos. Las cámaras de los canales de televisión fueron testigos de la actitud provocativa con la que Lynn se mostró dentro del recinto. Lejos de verse preocupada,
se le notó relajada, segura y dispuesta a hacer chistes y reírse con sus abogados. Era evidente que estar ante los ojos de la justicia y de las familias de las víctimas no le perturbaba. Durante el juicio, testificó una empleada de un refugio de animales que aseguró que cerca del fallecimiento de Glenn, Lynn se había acercado al lugar para consultarles qué elemento usaban para practicar la eutanasia en animales. El origen de su preocupación se debía a que tenía un perro muy enfermo, según les dijo. Sin embargo, el entorno de la familia pudo confirmar que ese perro nunca había existido. Por otro lado, la querella mostró como evidencia una foto del día del deceso de Glenn, donde se podía observar que había un bidón de anticongelante en la casa del matrimonio. Pero lo que terminó de convencer al tribunal sobre la responsabilidad de Lynn fueron los motivos que la llevaron a terminar con la vida de su esposo. La mujer había comenzado una relación con Randy sin que éste lo supiera, mientras seguía casada con Glenn. Además de querer terminar de una vez por todas con esa relación, tenía otra razón de peso. Las deudas eran enormes y la única manera de saldarlas era cobrando la póliza del seguro de vida en la que Glenn la había dejado como beneficiaria. Jane Hansen había descubierto también otro móvil. A raíz de una conversación que tuvo con un psiquiatra, supo que Lynn Turner era una psicópata de manual. Le faltaba empatía y remordimiento. La necesidad de tenerlo todo bajo control y de ser el centro de atención lo comprobaban. Finalmente, Lynn fue declarada culpable por el tribunal, recibiendo la condena de cadena perpetua, con la posibilidad de acceder a la libertad condicional tras 14 años de prisión. Pero 3 años más tarde, en 2007, se enfrentó a un nuevo juicio por el asesinato de Randy Thompson. En esa ocasión volvió a ser encontrada culpable y condenada a cadena perpetua, aunque sin la posibilidad de pedir libertad condicional por reincidencia. Para sorpresa de nadie, Lynn tampoco se mostró conmovida en el momento en que fue sentenciada a pasar su vida en prisión. Por fin la verdad sobre los casos de Glenn Turner y Randy Thompson salió a la luz y su asesina había quedado tras las rejas. El caso de Lynn Turner no pasó desapercibido. En numerosas ocasiones fue llevada a la pantalla chica, en documentales como Cold Hearted, Corazón Frío, Mujeres Asesinas de Discovery Investigation, entre otros. Lo que más llamó la atención de la población, además de lamentar la pérdida de los agentes que se dedicaron al cuidado de la comunidad, fue que se trató de una de las pocas veces en que la resolución de los crímenes se alcanzó gracias a la guía de una reportera. El director de la policía, John Beckett, reconoció que fue Jane Hansen quien llevó adelante el proceso investigativo y que el rol de las fuerzas de seguridad prácticamente se limitó a confirmar sus teorías. Tras su participación en el caso, Jane abandonó su puesto en el periódico de Atlanta, en el que llevaba años trabajando, y pasó a ser miembro de la Oficina de Investigaciones de Georgia. Desde allí se mantenía en contacto con Lynn Turner a través de cartas, pero el 30 de agosto de 2010, el correo dejó de llegar. A los 42 años, Lynn Turner tomó la decisión de terminar con su vida, demostrando una vez más que era ella la que ejercía el control sobre su futuro. Juntó varios antidepresivos por días y los tomó todos juntos. Su cuerpo fue encontrado en la celda de la prisión estatal Metro, donde estaba cumpliendo la condena. Lynn Turner se quitó la vida de una manera muy similar a la que había hecho con sus víctimas. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.